Así que vamos a concluir la campaña 40 días de oración. Y saben, una de las cosas que amo de la Biblia es que la Biblia muchas veces promete que nosotros recibiremos respuesta a nuestras oraciones. Y uno de los ejemplos más cortos de estas promesas se encuentra en Jeremías 33:3, que muchos de nosotros lo conocemos de memoria, que dice: clama a mí y te responderé. Y cuando el Señor nos dice eso, y entiendan, eso es una promesa que sostiene mi vida. Saber que no importa la situación, si clamo al Señor, su respuesta estará disponible para mí. Ahora, es una promesa que la Biblia dice de que Dios contesta cada oración. Y yo le pregunto a ustedes, cada vez que usted ora por algo, ¿recibe de parte de Dios lo que usted ha pedido? Y eso no entra como en contradicción con la afirmación tan esperanzadora con la que yo he iniciado hoy el servicio y la predicación de la palabra, diciendo que ciertamente cuando clamamos al Señor, Él responde nuestra oración. Y ahora todos estamos de acuerdo en que cuando oramos por algo, no siempre recibimos aquello por lo que pedimos. ¿Saben por qué? No porque haya una contradicción en la palabra de Dios. Siempre Dios contesta nuestras oraciones. El punto es que no siempre su respuesta es sí. Es decir, que muchas veces el Señor nos dice, ahora no. Otras veces nos dice, no, definitivamente. Pero Dios nunca deja una oración sin respuesta. Cada oración es contestada. Solamente que no siempre Él dice que sí. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Y entonces eso como que me baja un poco la nota. A mí, que soy tan temperamental, emocional, digamos. ¡Wow! Pasé de esa esperanza. Ahora que no siempre la oración va a recibir un sí por respuesta. ¿Qué hacer? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos. Vamos a buscar esos ejemplos y vamos a aprender de grandes hombres de Dios que recibieron de parte de Dios un no por respuesta. Podemos pensar en Moisés y Dios le dijo no. A Daniel, Dios le dijo no. Más adelante voy a poner ese ejemplo. A Job, a Jonás, no. A Elías, Dios le dijo no. A Pedro, a Jesús. Sí, al Hijo de Dios mismo. Dios le dijo que no. Entonces el punto es cómo vamos nosotros a actuar, qué hacer, qué aprender, de qué se trata cuando Dios dice que no. Yo sé que eso parece confuso y no quisiera cerrar esta serie sin aclarar ese punto. Por eso para mí era tan importante predicar el mensaje de esta mañana cuando Dios dice que no. Hermanos, porque a lo largo de tu vida habrá muchos no de parte de Dios. Entiende eso. A lo largo de tu vida habrá muchos no de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y como Dios te ama y como Dios conoce los misterios que para nosotros son completamente desconocidos, Él muchas veces, a pesar de nuestro dolor, tendrá que decirnos que no. Y piensen bien, nosotros oramos, yo he orado por muchísimas personas para que se sanen y Dios los sana. Wow, hermano, y qué bien uno se siente. Hemos tenido aquí casos de personas que me han traído papeles y me dicen, mire pastor, el diagnóstico, ore por nosotros. Y en un momento el Espíritu Santo me dice, oro, declaro la palabra. Y al otro día todo desapareció, los médicos sorprendidos, papeles diciendo que Dios lo hizo. Hermanos, pero he orado por otros y muy cercanos a mí, amados por mí.
Y he pedido con la misma fe, he impuesto mis manos y Dios no los ha sanado. Imagínense que manejemos esto con un grado de inmadurez. ¿Qué pasaría con nosotros si el reaccionar, nuestro andar, nuestro caminar con Dios dependiera de que Él nos diga que sí a toda oración? Yo no sé si me van siguiendo, pero es sumamente interesante este tema. ¿Por qué a algunos se le da el alivio? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué unas parejas oran por tener un hijo y no pueden tenerlo? ¿Saben? Y Dios de cada cosa de esas saca grandes bendiciones que nosotros no podemos entender. Pero si nosotros nos pusiéramos a pensar de manera hasta obvia, un razonamiento lógico, sabríamos que no puede Dios decir que sí siempre a todo. Porque imagínense, aquí tenemos gente que ora para que gane el Licey. No, parece algo jocoso, pero entiéndanme. A veces tenemos dos personas aquí dentro de la iglesia orando por una misma situación desde puntos de vista diferentes. Un juego Licey y Águila. Y el aguilucho orando para que ganen las Águilas y el liceísta para que gane el Licey. Dios no puede decirle que sí a ambos. Hay razones obvias por las que nosotros entendemos que Dios no puede decirnos que sí. Ahora imaginemos algo un poquito más serio. Déjame ver las muchachas buenas mozas de aquí, levántenme la mano, así jóvenes, así que estén solteras. Las muchachas solteras, ok. Imagínense que un muchacho, un varón lleno de Dios, del Espíritu Santo, pero que a usted no le gusta para nada, venga y le diga: yo estoy orando para que tú te cases conmigo. ¿Ustedes creen que Dios va a afectar su libre albedrío para que usted se case obligada con un hombre que no le gusta, solo porque ese hermano es cristiano, lleno del Espíritu Santo y oró? ¿Me entienden? Hay razones lógicas y obvias. Hermanos, a lo largo de nuestra vida, Dios nos va a decir que no muchas veces. En el tema que puse de las enfermedades, a un Lázaro, que Dios lo levantó de los muertos, luego murió. Porque la verdad es, hermanos, que yo quiero vivir para siempre, pero no en esta tierra. De verdad, cada día, no sé si es con el paso de los años que me voy poniendo más viejo, pero yo estoy más desapegado de las cosas de esta tierra. Y lo que anhelo y espero es mi vida en el cielo. Imagínense, aquí hay tristeza, aquí hay dolor, aquí hay necesidad, aquí hay enfermedad, aquí hay llanto, aquí hay desesperanza, aquí hay ansiedad, aquí hay traición, aquí hay mentira, aquí hay pecado. Vamos ahora con el cielo. ¿Hay dolor en el cielo? ¿Hay enfermedad? Dice Juan Luis Guerra que en el cielo no hay hospital. ¿Hay mentira? ¿Hay traición? Entonces, hermano, yo quiero vivir eternamente, pero a veces nosotros entendemos que si Dios me ama, entonces yo tengo que vivir eternamente en este calvario. Y yo lo que creo es que si Dios me ama, ya su venida tiene que ser pronto, porque yo quiero estar donde Él está. Yo quiero adorarle para siempre. O tú eres de lo que dice el Señor que no venga todavía, porque la iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen, ¿cuántos son iglesia? Nosotros somos de los que esperamos, de los que anhelamos la venida del Señor. Entonces, hermanos, si Dios nos va a decir que no, y ya yo creo que está bueno de ejemplos a lo largo de nuestra vida, entonces tenemos nosotros que moldear nuestro carácter y ver cuál va a ser nuestra respuesta ante los no de Dios. Y de eso se trata esta mañana.
Y primero lo que quiero darles son posibles razones, y quiero hacer un paréntesis, posibles razones por las que Dios va a decir que no en tu vida. Voy a darle 2 o 3, creo que son 3 que están en su bosquejo. Puede haber miles de razones por las que Dios te diga que no. Pero yo quiero hablarte hoy de 3. Pero en su bosquejo puse una precaución. Y quiero que lo anoten, que la subrayen, que la guarden. Es que estas 3 razones que les voy a dar es para que tú lo uses para ti, para tu propio consuelo, para alentarte, para llenarte de esperanza, para moldear tu carácter, pero nunca para que lo utilices con una persona que está herida o que está atravesando por una situación de dolor, porque la verdad es que tú no sabes por qué fue que Dios a ellos le dijo que no. Entonces, cuando nosotros tratamos de explicar algo a alguien que está herido, sin ni siquiera tener la certeza de que esa es la explicación real por la cual Dios permitió esa situación en su vida, hermanos, lo que hacemos es que añadimos más dolor. Y nosotros tenemos que entender que hay situaciones en medio de nuestra vida que van a hacer que nosotros nos sintamos solos. Que hay situaciones que van a hacer que nosotros nos preguntemos ¿por qué? Pero Señor, en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿por qué? No estuvimos el Jueves Santo aquí. No hubo una de las palabras, Padre, ¿por qué? ¿Recuerdan qué dijo ahí cuando dijo el por qué? O sea que no hay ningún pecado en que nosotros también preguntemos a Dios ¿por qué? Eso es parte de nuestra humanidad. Y Jesús era 100% hombre, además de 100% Dios. Y si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Ahora el punto es, ¿cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar? Y un claro ejemplo de eso, ya antes de pasar a estos 3 puntos, es Job. Con todo lo que pasó en la historia de Job, hermanos, miren, eran situaciones difíciles, perdió muchas cosas. Pero yo quiero señalar a los 3 amigos de Job, porque ellos hicieron primero lo correcto. Ellos vinieron y estuvieron con Job en su momento de dolor. 7 días estuvieron con él callados. Hermano, eso es lo que tú tienes que hacer. A veces la gente no necesita que tú le expliques nada. A veces la gente no necesita que tú le des ánimo. A veces la gente solamente necesita que tú estés junto a ellos en su momento de dolor. Y mientras ellos hicieron eso, todo estuvo bien. El problema estuvo cuando abrieron la boca. Inmediatamente abrieron la boca. Entonces el problema de ellos no fue con Job. ¿Ustedes saben quién le contestó a ellos? El problema de ellos fue con Dios mismo, quien les señaló el mal que habían hecho al pronunciar esas palabras. Miren, yo como pastor tengo que manejar mucho personas heridas y personas con dolor. Y yo me he dado cuenta, algo que es un común denominador, que muchas veces personas que yo estoy seguro que en medio de la situación de esa persona, lo único que han querido es alentar y ayudar, han dicho cosas que cuando esa persona viene y se reúne conmigo, me las muestra como, mira, y hasta fulano dijo y fue muy duro al decir esto. Y yo que estoy desde esta situación, me doy cuenta que lo que estaba tratando era de alentarlo y de acompañarlo, pero a veces cuando hacemos eso y tratamos de explicar algo a una persona herida o en medio del dolor, lo que hacemos es causar más dolor. Así que estos temas que voy a tratar son para tu propio consumo. Nunca lo uses en medio de una situación de dolor con alguien. De hecho, quiero leer la respuesta en Job 42:7 para que ustedes vean el problema que esto trae. Yo creo que está en su bosquejo. Dice, estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí
no es verdad. Hermano, ¿cuánta gente, pastores, esto me toca a mí, que pasa algo, una matanza en algún lugar e inmediatamente dicen, que ese es un lugar de pecado, el juicio de Dios cayó ahí. Calladito, te ves más bonito. Que Dios no es un Dios de venganza. Dios es un Dios de juicio y sus juicios son justos. Y Él no da por inocente al culpable, pero tampoco va a hacer pagar a un inocente por un culpable. Entonces, hermanos, no tratemos de explicar todas las cosas. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:17, porque es el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Hermanos, esa es la manera que Dios actúa. Si viene juicio, el juicio va a empezar por nosotros. Así que no seamos tan ligeros al declarar cosas como esa. Prediquemos el amor. Que el amor es suficiente. Primera cosa, Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia. Le dije que le iba a dar 3 razones de miles que hay, 3 razones por las que Dios puede decir que no a tu oración. Dios dice que no cuando tiene una perspectiva más amplia, porque es que Dios puede ver cosas que tú y yo no vemos. Es que Dios está viendo la imagen completa. Es más, Dios puede ver el futuro. Y entonces, como Dios puede ver el futuro, sabe qué es lo más conveniente para ti ahora. Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Porque Dios lo ve todo. ¿Cuántos aquí lo ven todo? Ninguno. Yo no lo veo todo. Y por eso Dios no responde nuestra oración a la manera que nosotros queremos. Porque Él está viendo las cosas que nosotros no estamos viendo. El hecho es que cuando tú y yo le pedimos a Dios algo, no sabemos las implicaciones que eso va a tener en el futuro, con mi familia, para las decisiones, para la iglesia. O sea, no nos imaginamos las consecuencias, ni positivas ni negativas, que van a traer nuestras decisiones o simplemente el motivo de nuestra oración. Cada oración tiene una consecuencia y Dios sabe cuál es el resultado de ellas. Y muchas veces para protegernos, para cuidarnos, porque nos ama, entonces decide decir que no. Miren el siguiente verso de nuestro bosquejo. Dice Proverbios 2:8. Dios cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Hermanos, realmente Dios tiene que decir que no. No es que nos va a eximir de pasar por pruebas, pero para cuidarnos. A Daniel, Dios le impidió caer en el foso de los leones. No, hermano, Daniel se mantuvo fiel a Dios. Y como había una orden del rey, tuvo que ser lanzado al foso de los leones. Ahora yo le pregunto, ¿le hicieron daño los leones? Entonces Dios no le impidió pasar y caer en la sartén. O vamos, para que el ejemplo sea más literal, a tomar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Le impidió Dios ser echados en el horno de fuego? No. ¿Y qué pasó? ¿Falló sus oraciones? No, hermano, fueron echados al horno del fuego. ¿Y saben qué consumió el fuego? Las cuerdas que los amarraban. Y muchas veces Dios permite que tú seas echado en ese sartén donde estás, porque quiere que tus cuerdas sean quemadas y que tú seas libre. Pero nosotros, ay Señor, ¿y por qué? Pero yo estoy en olla.
¿Por qué tú permites entrarme al fuego? Se quemaron ellos en el fuego. El Señor permitió que entraran al fuego para bendecirlos. Así que a veces cuando oramos y le decimos, Señor, no me permitas pasar por esta prueba de fuego, líbrame. Muchas veces el Señor dice, wow, ay, qué oración tan apasionada. Pero mi hijo, la respuesta es no. No hay otra manera. Tienes que pasar por el fuego. ¿Cuántos quieren ser libres en medio del fuego? Sí, hermanos. Yo quisiera poderle decir, no van a pasar por el fuego. Pero lo que la Biblia sí promete es que cuando pase por el fuego, no te quemarás. Y por las aguas. Y a veces nosotros ahogándonos en un vaso de agua. Pero la Biblia dice, no que no vamos a pasar por las aguas, sino que no nos ahogaremos en ellos. Tomemos al apóstol Pablo, por ejemplo, para que veamos este concepto de amplitud. Pablo tenía el sueño de ir a Roma, pero saben, el sueño de ir a Roma de Pablo era en un crucero y llegar allá y predicar, ¿cómo que se llama el estadio? El Coliseo romano. Y con esa habilidad, y la oración era, Dios, es que tú me has dado este denuedo, permíteme en el Coliseo, lleno de gente, predicarle a los romanos. Y el plan de Dios fue preso, ir a Roma, y no fue al Coliseo a predicar. Todo el tiempo que estuvo en Roma, en el final de su vida, estuvo preso. Y desde allí, lo único que podía hacer era escribir. Y escribió unas cuantas cartas que hoy se llaman Nuevo Testamento. El plan de Pablo era predicarle a las miles de personas que cabían en el Coliseo. El plan de Dios era que millones, generación tras generación, recibieran el mensaje de salvación y de Jesucristo a través de las cartas que Pablo escribiría en la cárcel. ¿Le falló Dios a Pablo? Pero eran ustedes que estaban presos. Te lo digo así, hermano, porque yo quiero que tú te pongas en esa situación, porque es muy chévere tú hablar por Pablo. Habla por ti cuando estás preso. Y no lo tome literal, no digo en najayo. Tú sabes cuando te sientes preso. Tú sabes las situaciones que te están haciendo sentir ahora que estás atado de manos. En ese momento, pensemos cuál será la visión más amplia que tiene Dios, que no está contestando nuestra oración con la respuesta que queremos, porque Él la está contestando. Dios tenía una perspectiva más amplia que la que tenía Pablo. Número 2, Dios dice que no cuando tiene un mejor plan. Primero, tiene una perspectiva más amplia, pero también Dios dice que no cuando tiene un mejor plan. Isaías, capítulo 55, versos del 8 al 9, dice esto: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Termina diciendo, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Y quisiera que circulen esas palabras, mis pensamientos y mis caminos. Porque Dios lo que está diciendo es que son mejores que los tuyos. Es que son más altos que los tuyos. Es que tengo un plan mejor para ti que el que tú mismo tienes. ¿Saben? Vamos a poner un ejemplo. Alguno de nosotros está aquí en una situación financiera extrema, completamente amarrado por las deudas. Sus malas decisiones le hicieron caer en esa situación. Pero al final no importa de quién es la responsabilidad, venimos donde Dios. Y entonces le decimos al Señor, Señor, debo tanto dinero que no tengo manera de pagarlo. Así que yo quiero que tú contestes mi oración y que yo me saque la lotería hoy.
Miren, hermanos, esa es la manera en que tú y yo quisiéramos, pero yo te puedo dar seguridad plena, 100% segura, que esa no es la salida de Dios para tus deudas. 100%, no estoy dejando 1% a la duda, porque Dios nunca va a entrar en contradicción con su palabra. Por eso es que yo los métodos del mundo no los asumo como de Dios. Yo veo iglesia, y perdónenme, no, ustedes saben que yo me manejo y nunca critico a otras iglesias. La iglesia es la novia de Cristo, pero he visto iglesias haciendo sorteos y rifas. Y en esta iglesia, Dios me guarde que mientras yo sea el pastor, aquí se haga una rifa. Vamos a hacer actividades para captar fondos, pero nunca vamos a rifar nada. Porque yo he visto lo que provoca en las familias ese pecado, porque la Biblia le llama así, de los juegos de azar. Y veo cómo en este país se ha llenado de bancas de apuestas que hay más que escuela. Si tuviéramos la mitad o la cuarta parte de hospitales aquí, como hay bancas de apuestas, aquí la salud fuera A1A. Entonces, a veces nosotros oramos y queremos que la solución de Dios sea instantánea, pero no. Nuestras consecuencias por nuestras malas decisiones nos llevaron a tener esa deuda. Dios nos va a ayudar a salir de ella, pero tenemos que pasar un proceso. Y Dios nos va a dar la estrategia para permitir que salgamos de ese hoyo. Dios tiene un mejor plan. Como dije hace un rato, muchas personas de fe no recibieron en la Biblia respuesta a su oración. Muchos de ellos murieron sin verla. Pero saben, Dios tiene toda una eternidad para responder sus oraciones. Miren lo que dice ese texto que está en su bosquejo en Hebreos 11, 39 y 40. Y les voy a compartir una pequeña anécdota. Dice, todos ellos, está hablando aquí de hombres y mujeres que están en el Salón de la Fama de la Fe. Hebreos 11, ustedes lo conocen. Y dice, todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno, óyeme esto, ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo mejor planeado para ellos. Hermano, Dios tiene la eternidad para cumplir sus promesas. La anécdota que quería contarles, ayer o antes de ayer, buscando en las redes sociales, leí a la hija de Julio Melgar compartir algo en las redes sociales que me enfrió el corazón. Mi esposa me dijo, esto es demasiada revelación para mi vida. O sea, esto es un entendimiento profundo de lo que es Dios en esta muchacha. De verdad que Dios nos ayude en medio de situaciones de dolor a pensar de esta manera. Ella escribió lo siguiente: por varios años estuvimos orando a Dios, clamando por la sanidad de mi padre. Y el día 19 de abril, Dios contestó nuestra oración. Hoy mi padre está completamente sano. ¿Saben qué pasó el 19 de abril? Que murió Julio Melgar. Pero saben, hermanos, ¿está enfermo Julio Melgar ahora? Y yo les voy a preguntar, ¿está vivo o no? Hermanos, está más vivo que nunca. A ese Dios que adoró con tanta pasión hasta el último día, luchando con esta terrible enfermedad. Que yo no me canso de decir, y es de las pocas veces que ustedes me oyen pronunciar maldición y digo, y esa es una maldita enfermedad. Es una maldición, producto del pecado de este mundo. Sin embargo, hoy Dios contestó la oración. ¿Entiendes? ¿O es mucha revelación para ti? A nosotros nos chocó. Pero Dios tiene toda una eternidad para cumplir sus promesas. Que el Señor nos ayude a entender eso. Yo no sé cuántas veces a ustedes
les ha pasado de parte de Dios? De que usted está orando por algo, hermano, y vamos a poner que usted necesita 50 pesos para algo. Y simplemente no puede conseguir esos 50 pesos. Y tiene que pasar por un proceso de dependencia total de Dios y de confianza en Dios. Y ya usted está decidido, bueno, no conseguir los 50 pesos. Y Dios obra un milagro. Y no le dan 55, no le dan 45, no le dan 49. Viene alguien y le da 50 pesos. Para que usted se dé cuenta de que es un milagro de Dios y que es una respuesta a su oración. Hermano, Dios tiene un mejor plan. A veces no es de la manera que tú quieres, pero es la que más te conviene. Número 3, Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Dios actúa para tu bien y Dios actúa en amor hacia ti, pero Él tiene un propósito que debe cumplir en tu vida. Y ese propósito es mayor que cualquier oración que tú tengas. Dios nunca dejará que tus oraciones interfieran con su propósito. Hello. Dios nunca permitirá que tus oraciones interfieran con su propósito. ¿Recuerdan el testimonio que yo les hice hace un par de domingos con un compañero? Y situaciones laborales mías y una decisión que yo tomé. Hermanos, eso me permitió a mí ver el propósito de Dios para mi vida. Y es un propósito mayor, un propósito que trasciende eso. Y Dios pudo conceder mi oración, pero eso de alguna manera interferiría con el propósito suyo en mi vida. Y Dios nunca va a decir que sí a una oración que interfiera con su propósito en tu vida. Salmo 57:2 lo dice de esta manera: clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito. Esta versión dice: para mí. Hermanos, Él te ama y por eso para ti, para tu bien, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Puedes darle gracias a Dios por eso. Y entendamos algo, Dios no está obligado a explicar por qué Él hace lo que hace. Yo estoy tratando de dar estas razones, pero Dios no está obligado a explicar por qué Él hace lo que hace. Él no te debe ninguna explicación, Él es Dios. Y hay cosas que nunca podrías entender, pero lo que sí puedes entender es que Dios tiene un propósito en tu vida y Jehová cumplirá su propósito en ti y para ti. Es posible que muchos de nosotros, de hecho es así, estemos pasando por situaciones difíciles. Para ellos yo quiero compartir este verso que está en 1 de Pedro 1:7. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Y mira este que lo complementa. 2 de Corintios 4, 17, 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hermanos, es cierto, yo como pastor nunca trato de tener todas las respuestas. Hay cosas que por más que yo te explique, nunca vas a entender. Es más, en 1 Corintios lo dice de esta manera: en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, yo te aseguro que cuando llegue el cielo,
cuando le veamos a Él cara a cara, ya no es que tendrás la explicación, es que no necesitarás una explicación porque estarás verdaderamente feliz. Lo único que necesitarás, lo tendrás delante de ti, la presencia de Dios en tu vida. Así que nosotros tenemos que aprender y buscar los beneficios de las situaciones por las que pasamos. Y hay un concepto que en esta serie de 40 días de oración voy a tratar ahora, que se llama el sufrimiento redentor. Quiero tratarlo con mucho cuidado, pero que va muy de mano con este punto que estoy hablándoles, del propósito de Dios. Hay situaciones de dolor que Dios permite, no que Dios provoca, porque Dios creó un mundo perfecto, sin dolor, y el hombre con el pecado fue quien hizo caer ese mundo, ¿verdad? Bien. Pero hay situaciones de dolor que Dios permite en tu vida para, a través de su obra redentora en ti y su obra sanadora en ti, también Él asistir y ayudar a otras personas en dolor. Y por eso es que le llamo un sufrimiento redentor, porque mi dolor sirve de redención para que otro pueda ser sanado de su dolor. Y le voy a poner el ejemplo más clave. Voy a poner algunos otros, pero vamos a empezar por el más importante de todos. El sufrimiento que escenificamos hace unas semanas aquí, la pasión, muerte, crucifixión de Jesús, el terrible dolor por el cual Jesús tuvo que pasar, no solamente dolor físico, emocional, espiritual, en todo ámbito, hermano, un dolor terrible, fue para que tú y yo hoy fuéramos libres de nuestro dolor. Y por eso es que decimos que Cristo es nuestro Redentor. Entonces mira ahora, una persona que ora por un hijo y Dios le dice que no a esa respuesta, descubre que hay muchos niños en el mundo que no tienen padres y que están sufriendo. Y de pronto Dios pone un deseo en su corazón de cuidar a esos niños. Y empieza y adopta uno, adopta dos, adopta tres. Y se cumple el propósito de Dios en su vida. Pero no solamente ella es bendecida, esa persona, cuando digo ella, con tener muchos hijos, sino que muchos niños son bendecidos con tener padres que no tenían. Una persona que pasa por un proceso de alcoholismo, una persona que cae preso, nosotros conocimos y trajimos aquí al pastor Enemencio Rodríguez, que nosotros apoyamos cada mes económicamente, un pequeño aporte, pero lo apoyamos. Y el pastor Enemencio estuvo preso. Y en la cárcel, es su testimonio, y en la cárcel el Señor lo libertó. Cristo rompió sus cadenas. Pero él, conociendo la vida en la cárcel y sabía el sufrimiento que allí él había pasado, estableció un ministerio que tiene décadas funcionando, que se llama el Ministerio Acordados de los Presos, que vino aquí y ministraron con una niña, recuerdan, que es hija de una reclusa de Najayo y que no tenía, y él había identificado eso, que las mujeres que daban a luz en la cárcel no tenían, o los niños estaban presos porque no tenían dónde tener esos niños, y él hizo un hogar de acogida y tiene ahí varios de esos niños y andan con él ministrando. ¿Quién está cumpliendo el propósito ahí? Dios. Pero tuvo que el pastor Enemencio pasar por una situación de dolor para que otros tuvieran esperanza. Hermanos, ese es un tema delicado, pero que es real, y solamente quiero finalizar ese concepto diciendo lo siguiente. Dios quiere tomar el dolor más grande de tu vida
y utilizarlo en beneficio de otras personas. Así que te voy a animar a algo hoy. No desperdicies tu dolor. Óyeme bien. No desperdicies tu dolor. Porque a veces Dios nos hace pasar por... Nos permite pasar por situaciones. Y hace el milagro en nosotros. Y nosotros como que queremos borrar eso. En vez de usar esa situación para bendecir también a otros. Recuerda, Dios permitió que su propio Hijo sufriera por nuestra salvación. Así que pregúntate, ¿cuál es el propósito de Dios en esta situación? Entonces, ahora, está bien, esas son posibles razones. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando Dios me dice que no? Vamos, escriben rápido, que el tiempo me está ganando. Número 1, confío en que Dios hace todo por su bondad y amor. Confío en que Dios hace todo por mí en bondad y en amor. Dios no hace nada que no sea amoroso. Dios no hace nada malvado. Todo lo que Dios hace siempre es para tu bien porque Él te ama. El Salmo 25:10 dice, todas las sendas del Señor son amor. No hay ningún camino de Dios sin amor. Porque Dios no puede actuar de manera cruel. Hermanos, recuerda que Dios tú le sirves. La palabra dice que Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Romanos 8:28 dice, todas las cosas, no algunas, no con excepciones, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y escribe ahí en tu bosquejo, no tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. ¿Por qué te dijo que sí? Porque te ama. ¿Por qué te dijo que no? Porque te ama. ¿Por qué te dijo ahora no? ¿Por qué te dijo espera? Porque te ama. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. Dios te ama demasiado como para darte todo lo que tú pides. Así que cuando Dios te dice que no, tú tienes 3 opciones: resistirte, resentirte o relajarte. Vamos a ver cuál te describe a ti. Dios te dijo que no. ¿Te resistes a Dios? Eso se parece como a Jorge. ¿Te resientes? Me pongo medio bravito con Dios, sí. ¿O te relajas? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Número 2, segunda cosa que debes hacer cuando Dios dice que no. Cuando pases dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentar la cruz. Cuando pases dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentar la cruz. La Biblia dice que en esa agonía, en ese dolor, en ese momento de ansiedad, de traición, de tantas cosas, Él se fue a un huerto, que era uno de sus lugares favoritos para orar, un lugar hermoso, un lugar tranquilo. ¿Se perdieron? Cuando pases dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentar la cruz. Y allí en ese huerto, dice, vamos a leerlo, Marcos 14, 35 al 36, dice, caminó un poco en ese jardín, ¿verdad? En ese huerto, se postró rostro en tierra, hermano, está en agonía, está sufriendo, y oró que de ser posible no tuviera que pasar ese momento difícil. ¿Cuál era ese momento difícil? La crucifixión, la muerte. Diciendo, Abba Padre. ¿Recuerdan lo que es Abba? Lo tratamos en esta campaña. En confianza, Padre. Para ti todo es posible. Líbrame de esta copa. Pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres
tú. Pero no hagas lo que quiero, sino lo que quieres tú. Así que anota estas 3 cosas que debes hacer cuando estás en dolor. La manera correcta de orar a Dios en medio del dolor. Número 1, afirma el poder de Dios. Jesús dijo: Padre, yo sé que tú puedes hacer todo lo que sea. Todas las cosas son posibles para ti. Número 2, pide compasión. Número 2, pide compasión. Dice: Señor, quítame este dolor. No me permitas atravesar por este sufrimiento. Muchas veces Dios te va a contestar que sí. Otras te va a contestar que no. Entonces lo tercero es: acepta el plan de Dios. Número 3, acepta el plan de Dios. Decirle: Dios, te oro con pasión, pero quiero que sea tu voluntad. Yo no quiero pasar por este sufrimiento. Acuérdate que con tu papá, sé sincero. La verdad es: Señor, yo no quiero pasar este sufrimiento. Yo no quiero estar en medio de este problema. Yo quiero que tú me quites este dolor. Sin embargo, lo que quiero y oro es que tu plan, tu propósito, sea cumplido en mi vida. Yo quiero tu perspectiva. Yo quiero tu voluntad. Volvamos entonces a los puntos que estábamos desglosando. El último punto, el tercero, es: espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. Espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. ¿Qué es su gracia en este caso? Su gracia es su fuerza. Incluso el apóstol Pablo, que la Biblia dice que Dios le dio, que tenía un aguijón en la carne. Y realmente no sabemos lo que era ese aguijón. Pero era un problema permanente que causó un gran dolor en su vida. Y muchas veces él oró pidiéndole a Dios que quitara esto. Leámoslo, 2 Corintios 12, 8, 10. Dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Es decir, quítame este dolor. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, oye lo que dice Pablo: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, de mi dolor, de mis problemas, de mi sufrimiento, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos tienen dolor? ¿Cuántos tienen sufrimiento? ¿Cuántos tienen situaciones difíciles en esta mañana? ¡Jáctate de ello! ¿Saben lo que es jactarse, verdad? Es no solamente alegrarse, es presumirlo. Es como cuando a usted le regalan algo que es valioso y usted lo presume y dice: ay, hoy yo voy a comer mi comida favorita. Y usted no lo hace quizás para crear envidia ni nada. Es que usted está alegre y presume eso. Y lo que está diciendo aquí es que cuando tengamos dolor, sufrimiento, situaciones difíciles, donde no tengamos salida, donde nos sentimos débiles, nos jactemos de ello. Porque entonces cuando soy débil, ahí es que estoy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad.
Hermano, Dios tiene un propósito mayor y actualmente está trabajando en tu vida y Él te va a dar la gracia para manejarlo. Él no pondrá en ti carga mayor de la que tú puedes soportar. Y eso es una promesa. Lo que pasa es que cuando estamos en medio de la situación, a veces yo digo, wow, Señor, tú tienes una estima muy alta de mí. ¿Que tú crees que yo puedo aguantar todo esto? Pero es una promesa de que Él no nos va a dar una carga mayor de la que nosotros podemos cargar. Y el último versículo que está en su bosquejo, y los músicos pueden ir subiendo, es el Salmo 9, el verso 10. Y esto resume, hermanos, nuestra actitud al pasar por situaciones en las que Dios nos dice que no. Dice, Señor, los que te conocen, ¿cuántos conocen al Señor? Ok, pues esto le está hablando a ustedes y de ustedes, a nosotros me incluyo. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Hermanos, si no confías en Dios, si no confías en que Él va a actuar en favor tuyo aún en medio de este dolor, es porque realmente no conoces a Dios. Quienes conocen al Señor confían en Él. Saben que Él es bueno y bueno en gran manera. Saben que Él es amoroso. Si no estás confiando es porque no conoces a Dios todavía, pero hoy es un buen día para conocerle. Yo sé que ese trauma que estás atravesando no ha sido fácil. Es más, estoy seguro que Dios lloró por ver lo tanto que te está doliendo y que te dolió. Yo no estoy minimizando la situación que estás atravesando. Yo mismo estoy atravesando y luchando con cosas que me desgarran. Pero yo conozco el corazón de Dios y sé que como un padre bueno, quizás tiene que hacer como hizo con su hijo en la cruz y tiene hasta que voltear la mirada porque es necesario que tú pases esa situación para que su propósito mayor, su plan de bienestar y no de calamidad, el futuro lleno de esperanza que ha preparado para ti, se pueda cumplir en tu vida. Dios permite esas situaciones para que crezcamos. Tú eres quien eres por una razón. Tú estás siendo formado por el Maestro. ¿Sabes quién eres? Eres un amado de Dios. Puedes cerrar tus ojos y escuchar esto como que Dios mismo te habla y decir tu nombre. Melissa, ¿sabe quién eres? Eres una amada de Dios. José, ¿sabes quién eres? Eres un amado de Dios. Gira, ¿sabes quién eres? Eres una amada de Dios. Iván, ¿sabes quién eres? Eres un amado de Dios. Amparo, ¿sabes quién eres? Eres una amada de Dios. Y Celsa, eres una amada de Dios. Jocelyn, quien tú eres no son las situaciones que estás atravesando, eres la amada de Dios. Cada uno de los que aquí estamos pudiera decir su nombre y decir: yo soy un amado de Dios. Yo solo sé que soy su hijo, que Él es mi Padre. Y sé que mi Padre me ama. Por eso confío que en medio de esta situación de dolor, Él obrará en mi favor.